Hoy es un día muy especial. Nos hemos reunido en esta solemne ceremonia con el fin de rendir homenaje no solo a un expresidente de esta Corte Suprema que culmina su carrera, sino además a un gran colega, a un amigo con quien hemos compartido muchos años la función de ser jueces. Con esas palabras, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dio inicio a la ceremonia de despedida del ahora exministro del máximo tribunal, Hugo Dolmetsch Urra, quien tras 40 años de trabajo en el Poder Judicial, cumplió el límite de edad legal para permanecer en su cargo. Con una ceremonia, el Pleno de Ministros del Tribunal Supremo, junto a integrantes del Poder Judicial y familiares, despidieron al ahora exministro y expresidente de la Corte Suprema. Me impresionó y me emocionó y quiero extender este sentido y este contenido de la audiencia a todos los judiciales de todo Chile, desde Arica hasta más allá de Punta Arenas, donde haya un judicial que sientan el abrazo nuestro. Estoy muy emocionado y muy contento. Profesor normalista y abogado de la Universidad de Concepción, inició su carrera judicial en el Juzgado de Letras de Parral. Además, se desempeñó como secretario del Juzgado de Letras de Río Bueno y relator de la Corte de Apelaciones de Chillán. En 1985 asumió como relator titular de la Corte de Apelaciones de Santiago y 3 años más tarde fue nombrado relator de la Corte Suprema. Desde 1995 ejerció como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago hasta el 2006, cuando fue nombrado ministro del máximo tribunal, el cual presidió desde el 2016 a 2017. Conocido por sus diversas investigaciones, principalmente en materia de derechos humanos a nivel nacional. Operación Albania, el homicidio calificado de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el homicidio del mirista Yekar Nekme, son algunas de las sentencias de mayor connotación pública del magistrado Hugo Dolmetsch Urra. La aplicación de la ley y los principios del derecho nos trajo la satisfacción de haber podido colaborar con cierta eficacia en las causas sobre derechos humanos, en que se permitió aclarar gran parte de la verdad sobre lo sucedido en nuestro país durante el periodo de quiebre institucional. Sin embargo, uno de los puntos más críticos que presenció su carrera fue la acusación constitucional presentada en contra de él y otros 2 ministros de la segunda sala penal, que finalmente fue rechazada por la Cámara de Diputados. La razón del libelo acusatorio, haber acogido diversos recursos de amparos deducidos por agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos, concediéndole la libertad condicional. Sufrir la acusación constitucional de que fuimos objeto por adoptar, se dijo, una posición favorable a quienes supuestamente no lo merecían, pero que en mi criterio de juez solo representaba el resultado de la estricta aplicación de las leyes vigentes sobre la materia, todas destinadas al logro de la paz social. Y es que su despedida no pasó desapercibida por funcionarios del Poder Judicial. Tras ganarse el cariño de gran parte de ellos, a modo de retribución, integrantes de la institución homenajearon al ministro con la entrega de una serie de documentos que recuerdan los inicios de su carrera, como su primera sentencia como ministro de la Corte Suprema y su labor como presidente de la institución. Él ha tenido una carrera judicial, hoy día se pone término a esa carrera, ha sido una carrera brillante, de la que él puede estar absolutamente satisfecho, como lo ha manifestado en su discurso. Para nosotros, haber tenido la oportunidad de trabajar con don Hugo es también un orgullo enorme. Nos sentimos muy honrados de haber tenido la oportunidad de colaborar con su trabajo y lo que queremos ahora es testimoniar este paso que ha tenido por el Poder Judicial. Más de 40 años de trabajo en el Poder Judicial que culminaron el pasado viernes 29 de noviembre. Una historia de vida de funcionario, magistrado, ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La empresa neozelandesa Manuka se ubica en el kilómetro 30 de Puerto Octay. Fue creada en 2005 y cuenta con más de 60.000 bovinos y produce más de 150 millones de litros de leche al año. Tras una denuncia presentada por un parlamentario en la zona, la compañía fue investigada por haber realizado tala ilegal de bosque nativo, incumpliendo los planes de manejo requeridos. Los bosques cumplen una función esencial en el combate del cambio climático. Además, el bosque no solo es bosque en tanto vegetación, sino que cumple una función esencial en materia de suelo, en materia de combate a la erosión y protección de los cursos de agua circundantes. El juzgado de policía local de Puerto Octay estableció que la empresa realizó tala ilegal no autorizada de bosque nativo. La compañía lechera apeló asegurando que solo cortó una especie botánica de la familia del bambú, que crece en la región valdiviana denominada quila. Sin embargo, el Tribunal de Alzada de la zona desestimó la acción y confirmó la resolución. El tribunal determina diversas diligencias de investigación que permiten constatar, más allá de cualquier duda, que efectivamente hubo una intervención del orden de las 4 hectáreas de especies protegidas. La Corte de Apelaciones de Valdivia condenó a la sociedad y a otra empresa del mismo rubro al pago de una multa a beneficio municipal de más de 140 millones de pesos por efectuar una tala no autorizada de bosque nativo, sin el correspondiente plan de manejo debidamente autorizado por CONAF. La Corporación Nacional Forestal, a través de en todas sus oficinas y a través de la página web www.conaf.cl, se establece la posibilidad de que hagan denuncias a través del sistema online. Asimismo, ambas sociedades tendrán la obligación de reforestar 3,9 hectáreas, equivalentes a la misma superficie explotada con las mismas especies y una serie de especificaciones que tendrán que ser verificadas y aprobadas por CONAF. Hasta las localidades de La Junta y Raúl Marín Balmaceda se desplazó el juzgado mixto de Puerto Cisnes para llevar a cabo una nueva itinerancia que busca acercar la justicia a los habitantes de estos aislados poblados de la zona norte de Aysén. La instancia contó con la presencia del presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro José Ignacio Mora, y el magistrado Juan Mijovilovich Hernández, quienes fueron acompañados por funcionarios judiciales. El recorrido por ambas localidades se desarrolló entre el 12 y el 14 de noviembre y permitió la concreción de 11 audiencias en materia de familia, 12 en materia de garantía y brindó la oportunidad para atender consultas y dudas jurídicas de los habitantes de estos territorios. Pues que venga a la Junta porque a nosotros, a cualquier persona le queda más cómodo que más cerca. Ya por cualquier cosa, una audiencia o otras cosas que a veces pasan en la vida, así que yo lo encuentro bueno. Hayan venido a atender a la gente es una gran ayuda, porque uno si necesita tiempo, dinero para ir a Cisne o a Coyhaique a atenderse. Trabajo en el campo, se escucha la radio y está al tanto de que venía el juez acá a hacer entrevistas aquí a la gente. Para no viajar a veces es difícil. Lo que me ha quedado claro de esta itinerancia radica en las dificultades que tienen de conexión sus habitantes, como también Carabineros de Chile, en relación a lo que cuesta para ellos poder cumplir con los plazos legales e impuestos también por el tribunal en orden al traslado de la gente por distintas medidas. Este es un trabajo de acercamiento del tribunal y por cierto de la Corte de Apelaciones a esta localidad, de modo de poder implementar distintas medidas para poder paliar esta situación geográfica que sin duda no se da a nivel nacional. La itinerancia ha cumplido con éxito nuevamente el trabajo de acercamiento de la justicia a las personas en su propio territorio físico. Trabajamos justamente en el ámbito de familia, con medidas de protección, causas de divorcio, causas de violencia intrafamiliar, prácticamente con un éxito completo en términos de la asistencia de las personas citadas por Carabineros a dichas audiencias. Yo he tenido además entrevistas en la radio explicando el sentido de estas itinerancias y también han existido reuniones con el CEFAM, en la posta de salud rural y también
con Carabineros para efecto de tratar los temas que son atingentes, particularmente en lo relativo a las notificaciones, a las medidas cautelares. A estas actividades se sumó las realizadas por el consejero técnico del Juzgado de Cisnes, Carlos Mejías, quien se reunió con el equipo de convivencia escolar del Liceo Eusebio Ibar Cheper de la Junta y con el equipo de salud mental del CEFAM de la misma localidad. Es la reunión que yo mantengo con estas duplas profesionales, en donde en particular revisamos los casos que en particular van a ser revisados en audiencia, también los antecedentes que ellos aportan, además de los informes por escrito, son parte de mi fundamento en la sugerencia al señor magistrado para su resolución. En la instancia, las autoridades judiciales visitaron el Liceo Eusebio Ibar Cheper de la Junta y la Escuela Amanda La Barca Humberston de Puerto Raúl Marín Balmaceda, oportunidad donde recorrieron sus instalaciones, conversaron con profesores y estudiantes para dar a conocer el trabajo judicial en la zona. Bueno, yo llevo aquí prácticamente ya 15 años acá en Raúl Marín. Y es primera vez que nosotros tenemos una visita de este tipo. Así es que estamos sumamente contentos, sumamente felices por este acercamiento que podemos tener con el ministro del Poder Judicial. Pudimos compartir con ellos, pudimos plantearle algunas inquietudes que nosotros teníamos y es un trabajo sumamente bonito que hemos llevado a cabo durante la mañana desde el día de hoy. Destacar que la itinerancia además permitió capacitar a carabineros de ambas comunidades respecto de la ley de entrevista videograbada, en especial sobre los protocolos a la hora de recibir una denuncia por parte de un menor u adolescente. Adelante. Magistrado, el móvil está listo. Gracias, Carol. Este es el recorrido que cada semana jueces de garantía realizan en los centros penitenciarios del país. La unidad de imputados más grande del país. Tenemos hoy día una población aproximada de 3.800 y algo internos, donde tenemos imputados de todo tipo de características, de bajo compromiso intelectual, mediano compromiso intelectual y alto compromiso intelectual. 84 cárceles hay en Chile. Según datos proporcionados por Gendarmería, casi 142.000 personas, entre hombres y mujeres, se encuentran privadas de libertad. Un derecho tipificado en el artículo 7 de la Constitución Política, el derecho a la libertad personal y seguridad individual. Es una visita semanal y además existe un sistema que se ha programado en el cual todos los tribunales de garantía de Santiago realizan esta visita y se dispone el traslado de los jueces y su equipo de trabajo a los distintos lugares. El Estado, el que se hace responsable de las personas que están cumpliendo una sanción o en prisión preventiva, las personas que están privadas, ¿no es cierto?, del derecho fundamental de la libertad. Pero esta privación de libertad solo tiene que ver con la libertad de trasladarse de un lado a otro. Derechos fundamentales que, pese a la privación de libertad, deben mantenerse, independiente que las personas se encuentren en prisión preventiva o cumpliendo una pena con una sentencia ejecutoriada, cuentan con la asistencia de las distintas entidades estatales, como el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y Gendarmería, con el fin de dar solución a conflictos que acontecen al interior de las cárceles. Nosotros velábamos por su derecho a visita, también si tenían miedo o sentían temor a su integridad física para cambiarlos de un centro penitenciario a otro, también para velar porque se les ingresaran sus remedios si eran enfermos y necesitaban eso. Nosotros velábamos y pedíamos a través de lo que se denominaban audiencias de cautela de garantías. Colocar a disposición de los señores magistrados que asistan a la visita a los internos, a quienes ellos solicitan, y también a aquellos internos que sean procesados por los tribunales y que quieran atención correspondiente para ver sus causas, requerimientos o alguna atención que vaya relacionada directamente con su proceso o su causa judicial de la cual está siendo investigado.
Este es el primer pasillo que nosotros pegamos. La cantidad de internos que recibimos hoy día, que son 12, 13, es una cantidad pequeña. Regularmente se anotan no menos de 30 y de los tiempos, o sea, las oportunidades que me ha tocado venir, incluso llegan hasta 60. Número 14 está en tribunal, juzgado. Los dos con traslado. No, un traslado y él está en y un tribunal. ¿Usted tenía antecedentes antes o no? Sí. Pero ya, entonces está trabajando. Claro, con la libertad vigilada es difícil. Pero en fin, si le dieran no hay problema. Si no le dieran, o sea, si confirmara la sentencia y tuviera que cumplir, ¿qué es lo que usted quiere con esa sentencia? Creo que lo más importante es saber escuchar. O sea, y tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es sumamente importante que además uno tenga una conexión con la persona que está al frente de uno y que en conjunto, tanto con Gendarmería de Chile, la persona, el interno que está solicitando esta entrevista y el tribunal podamos encontrar la solución. La idea de estas visitas es cautelar las garantías de cada uno de los internos y dar soluciones a sus requerimientos, un trabajo en conjunto entre entidades públicas como con los imputados para facilitar y concretar las solicitudes. Bueno, nosotros efectivamente recibimos los escritos de los internos cuando hay requerimientos de carácter personal o particular que podamos hacer solucionamos nosotros. Ahora, cuando son requerimientos que escapan al control nuestro, que pasan por los tribunales o por quienes ejecutan la investigación o por los abogados o por los señores fiscales, nosotros tramitamos los escritos como corresponde a través de los canales correspondientes. En el artículo 10 del Código Procesal Penal tipifica que el propio juez es quien estima si la persona imputada no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorga la Constitución política, por lo que se adoptarán las medidas necesarias para permitir el ejercicio de sus derechos fundamentales. Uno, para cautelar precisamente las garantías constitucionales y los derechos de los imputados, uno genera una audiencia en la cual se le pide al juez, por ejemplo, o se le da en conocimiento de que el imputado no sale a las visitas con el defensor. Nosotros íbamos a visita a lo menos 2 veces al mes a ver a los internos y en una entrevista con el interno él nos daba cuenta de cuáles eran sus problemas para que nosotros pudiéramos ayudarlo. La Fiscalía ha hecho una preocupación permanente esto de visitar las cárceles y dar cuenta de la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad, porque las violaciones a su dignidad personal son muy fuertes. Un trabajo a nivel nacional liderado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, cuyo rol se enfoca en la protección de los derechos fundamentales de las personas. La preocupación por los derechos fundamentales de las personas es algo que se ha hecho carne y especialmente en el Poder Judicial. O sea, tenemos una experiencia dolorosa del tiempo de dictadura y por tanto nosotros estamos muy hoy día pendientes como Poder Judicial por los derechos humanos en general. Que no se afecten sus derechos fundamentales por privaciones al interior de los recintos penitenciarios, como podría ser el aislamiento prolongado, o que no tengan acceso a la comida, a la educación, a la visita de familiares. Acceso libre e igualitario a la salud, a la vida e integridad física y psíquica e igualdad ante la ley, entre otros, son todos los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República para todos los ciudadanos, también para personas privadas de libertad. No solo esto se verifica en la visita de cárcel propiamente tal. Hay frecuentemente audiencias de cautela de garantía e incluso de traslado de unidad penal. Creo que esto se debe mirar desde la perspectiva de que hay muchas necesidades que satisfacer a los externos, que hay que irlas identificando y que existen y que se revelan a través de estos principios generales y la norma en sí misma, pero que uno también debe ir identificando. El hecho de que una persona esté privada de libertad no quiere decir que esté abandonada a su suerte. Esa persona al interior de los centros penitenciarios tiene derecho, y no solamente tiene derecho, sino que también tiene derecho a que se cautelen esos derechos y garantías. Visitas semanales que buscan dar solución a problemas o consultas que tenga cada interno. Hemos hecho visitas y las vamos a seguir haciendo, ¿no es cierto?, fijando estándares para que deben cumplirse
No estamos hablando de estándares altos, estamos hablando de estándares mínimos que puedan cumplirse para que efectivamente los fines de las penas puedan efectivamente cumplirse. Y con ello, la realización de informes para dar cuenta sobre la situación carcelaria a nivel nacional. Se están consolidando para describir un conjunto, una secuela de aspectos que son los que más afectan, como por ejemplo el acceso al agua potable de los internos, los horarios en que ellos se les da la comida. Hay muchos aspectos que se observan en estos informes que hacen los fiscales de las Cortes para los efectos de saber exactamente cómo se cumple la privación de libertad. Consultas y soluciona problemas que son recepcionados y tramitados por los jueces de garantía. Semanalmente, por varias horas, son quienes se dirigen a las distintas cárceles con el fin de conocer la situación penitenciaria y de su población a nivel nacional. Tras una fallida mediación con una empresa administradora de tarjeta de crédito de una multitienda, el Servicio Nacional del Consumidor decidió presentar una demanda colectiva en contra de la empresa del retail por cláusulas abusivas y exceder la tasa máxima convencional de intereses. Es una demanda de defensa del interés colectivo de los consumidores y tiene por finalidad, en definitiva, establecer si los contratos que firmaron los clientes contenían o no cláusulas abusivas. Los cobros que estaba haciendo, en este caso la empresa, por concepto de comisiones por avance en la tarjeta de crédito, en realidad no correspondían a comisiones, sino que se estaban encubriendo cobros de intereses. La causa fue tramitada en el 11º Juzgado Civil de Santiago. El tribunal confirmó infracciones a la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores. Por ejemplo, se comprobó que dependiendo de los dineros solicitados, se realizaba un cobro de comisiones distintas. En realidad, estimó el sentenciador, contenían cláusulas de cobro de intereses que no podían estimarse como comisiones. Y en ese entendido también, entonces, estableció la existencia de una infracción a la Ley de Protección al Consumidor y, por tanto, una cláusula abusiva. Además de ello, el juez pudo establecer otras 4 infracciones a la ley del consumidor, tales como que los clientes no tenían un acabado conocimiento del contrato, imposibilidad de revocar el mandato imponiendo una complejidad desproporcionada al consumidor para realizarlo. Establecía también que la insolvencia del cliente era una causal del término del contrato y también que la empresa hacía responsable al cliente sobre el uso indebido o fraudulento de su tarjeta de crédito. Y lo valoramos porque también es importante señalar que el tribunal tuvo presente 2 informes elaborados por el CERNAC y que se presentaron obviamente como prueba dentro del proceso. El fallo de primera instancia condenó a Inversiones y Tarjeta S.A., empresa filial de ITES, a 2 multas que llegaron a las 800 UTM, es decir, 39,5 millones de pesos, además del pago a todas las tarjetavientes de 59.551 pesos, lo que equivale a 37,9 millones de dólares, ya que existen 507.000 clientes activos. En materia de responsabilidad civil, la pérdida de una oportunidad o de una chance constituye un perjuicio indemnizable en Chile. Si bien la regla general es que se indemnice a un tercero por una acción culpable que causa un daño, hay instancias en que no se sabe si la negligencia como tal generó el daño, pero sí se conoce que evitó una oportunidad. Por ejemplo, el evitar que una empresa licite utilizando vías irregulares o el abogado que omite presentar un recurso y con ello genera que un cliente no gane un juicio. La pérdida de chance en litigios en Chile ha derivado en una ampliación de los daños reparables a través de indemnizaciones. En derecho comparado, una indemnización de este tipo se da de forma parcial y no total, calculando el costo de la oportunidad perdida y no el resultado final. Esto en vista de que no existe la certeza de que una omisión u otra instancia haya causado el daño final. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, en una audiencia en la que se analizó información sobre los derechos humanos en el marco de las actuales movilizaciones sociales en el país. En la reunión, además de analizar información referente a la materia, abordaron el rol que tiene el Poder Judicial respecto a la judicialización de diversos casos enmarcados al contexto social. Para el Poder Judicial,
es indispensable la tarea de verdad, justicia y reparación, y es evidente que su papel en esto, en verdad, justicia y reparación, es clave. Por lo tanto, entre más rápido, dentro obviamente de la ley, se tramitan las investigaciones de orden judicial, más rápidamente vamos a ver lo que ha ocurrido en Chile, ¿verdad? Más rápidamente se va a investigar quiénes son los culpables de las violaciones a los derechos humanos. El presidente de la Corte Suprema asistió a la ceremonia de graduación de 260 nuevos detectives de la Policía de Investigaciones. En la instancia, el presidente del máximo tribunal hizo entrega de la condecoración Corte Suprema a la primera antigüedad de la generación de aspirantes a detectives 2019. El presidente de la Corte Suprema asistió a la ceremonia de egreso de 215 oficiales de carabineros. Los nuevos oficiales se integrarán a diversas unidades operativas, con la prioridad de atender los requerimientos de la comunidad. De los 215 egresados, 170 son hombres y 45 mujeres, 206 pertenecen al escalafón de orden y seguridad y 9 al de intendencia. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con Alejandro Weber, presidente de la Alta Dirección Pública, con el fin de abordar temas referentes al trabajo entre ambas instituciones. En el encuentro, además, la autoridad de la Alta Dirección Pública abordó materias respecto al aumento de empleos públicos a nivel nacional y del rol que representa esta institución en Chile. Discutimos sobre varios temas, ¿no? Uno muy importante, el rol del Servicio Civil y la Alta Dirección Pública en la selección de los ministros de los tribunales medioambientales, que hemos desarrollado durante larga data y que hemos tenido experiencias muy interesantes y exitosas como política pública. Y también para discutir sobre la ampliación y expansión del sistema de alta dirección pública. En el marco de las actividades de conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la Asociación de Magistradas Chilenas realizaron un conversatorio sobre perspectiva de género enfocado en el contexto social que afecta al país. En la actividad se abordaron temas referentes a las garantías judiciales reconocidas en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos y cómo se ha incorporado la perspectiva de género en la investigación y sentencias de causas penales. La idea es cómo desde nuestra posición podemos hacer un aporte a buscar una salida finalmente, no necesariamente en el gran mundo de la política, pero desde el rol que a cada uno le compete en esto, ¿no? Y cuando hablamos de sistema judicial, no estamos hablando solamente de jueces, estamos hablando de muchos operadores que en definitiva constituyen todo el sistema, como son los fiscales, los jueces y los defensores y también, bueno, cualquier abogado litigante. Muy interesante tener a tres instituciones, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial, mirando la situación de la contingencia de maneras que puedan ser incluso muy complementarias. Primero, cuando se estaba frente al dolo femicida de parte del Poder Judicial, pero dentro de la contingencia, la mirada de qué hacemos frente a la masividad de los casos, qué hacemos frente a las detenciones ilegales o no, qué sucede en las comisarías, cómo se relaciona la violencia sexual que ocurrieron en los espacios policiales y cuál es la labor de los jueces frente a esas detenciones. Hasta el auditorio de la Defensoría Penal Pública asistieron diversos personeros de instituciones judiciales y académicos para participar del seminario Desarrollo, Efecto y Alcances del Recurso de Nulidad, organizado por la Defensoría Penal Pública. En la actividad, el defensor nacional Andrés Manque entregó un reconocimiento al expresidente de la Corte Suprema Milton Huica por su aporte y trayectoria en el sistema de justicia nacional. Los temas que se tratan en este seminario están muy relacionados con mi experiencia en la Corte Suprema como miembro de la Sala Penal. Así que yo espero hacer mi aporte más bien de carácter empírico, de lo que nosotros como jueces consideramos lo bueno, lo regular o lo malo de un recurso de nulidad. Me parece muy interesante, yo diría que siempre es un gusto venir a compartir con los defensores. Yo ya he tenido la posibilidad y el gusto de estar en otros
en otros seminarios y yo diría que son siempre útiles las reflexiones desde la práctica, ¿no? Y desde la academia uno siempre piensa si es posible aportar con un granito de arena para mejorar esa práctica, ¿no? El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, encabezó el Seminario de Derechos Humanos que organizó el Tribunal de Alzada y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de O'Higgins. La actividad, que se desarrolló en el auditorio de la Corte, contó con las presentaciones del representante adjunto de la Oficina Regional de América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto de Derechos Humanos y de la encargada de Salud Mental del Servicio Médico Legal de la Dirección Regional. Realizamos un seminario sobre el análisis del delito de tortura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de los tratados internacionales que rigen en la materia, pero no solo fue un seminario de corte, podríamos decir, jurídico, sino que también abordó otros aspectos como los aspectos psiquiátricos que pueden ser derivados de actos de este tipo. A valorar el hecho que se haga un seminario sobre la investigación, la sanción, la prevención de la tortura acá en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que es una sede del Poder Judicial y al Poder Judicial le corresponde un rol muy importante en la sanción, en el conocimiento de los casos de tortura. Valorar este seminario, a mí me tocó abordar el trabajo que se ha venido haciendo desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos en estos 9 años de existencia del instituto y por cierto un tema que es muy relevante siempre y más aún en la contingencia de las últimas semanas. En audiencia pública encabezada por el presidente Rodrigo Cerda, se llevó a cabo el sorteo para definir la integración de las 6 salas de la Corte de Apelaciones de Concepción para el año judicial 2020, actividad que contó con la presencia de autoridades del sector, como el Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Sergio Vallejos, y el presidente del Colegio de Abogados Penquista, Marcelo Parodi. En la oportunidad se confirmó además que la presidencia del Tribunal de Alzada Penquista será asumida a contar del 1 de marzo por la ministra Vivian Tolosa Fernández. Marca 2 hitos relevantes. En primer lugar, la confirmación para el periodo siguiente de quien realizará las funciones de presidente de esta Corte. En este caso corresponde para el año 2020 a la ministra Vivian Tolosa. Y en segundo lugar, cumplir con la obligación legal de realizar el sorteo de las salas, cómo van a quedar compuestas estas con los distintos ministros que componen este tribunal, 19 en estas 6 salas, y es lo que hemos realizado el día de hoy en cumplimiento de lo que señala el Código Orgánico de Tribunales. Esto se realiza en un ambiente acogedor, fue casi familiar, y tuvimos ocasión de poder realizar esta distribución y aparentemente quedaron todos tranquilos y contentos.